Serbia el título del campeonato del mundo. Denuncian intentos desestabilizadores contra el presidente peruano. Esperan la entrega de acuerdos definitivos de diálogo entre movimientos indígenas y gobierno ecuatoriano. Fuerzas de la ocupación israelí asesinan a palestinos en Cisjordania. Prosiguen labores de recuperación tras alud en Las Tejerías, Venezuela. Lula sigue al frente de las encuestas de cara al balotaje en Brasil. Vladimir Putin sobre la operación militar en Ucrania dijo: "No me arrepiento de nada, actuamos de manera correcta y oportuna". Gustavo Petro alerta que se aproxima una recesión económica en Colombia. Correos de Cuba anuncia el inicio del comercio electrónico transfronterizo. Rusia destruye un arsenal con armas occidentales en el oeste de Ucrania y objetivos militares y energéticos en las provincias de Kiev y Kharkov. Viceprimer ministro ruso: el atentado contra las Nord Stream socavó la seguridad energética de Europa y la sumió en la pobreza en ese ámbito. Aumenta a 50 el número de fallecidos por un deslave en un pueblo del estado venezolano de Aragua. Y así damos por finalizado este micro donde leímos los principales titulares internacionales emitidos en los canales France TV 24, televisión rusa, y Telesur, que se emite por la señal de la televisión digital abierta en la antena ubicada en la zona del Puente Negro en nuestra ciudad. Y para aquellos que tienen el cable de la cooperativa, en los canales 401 y 404 podrán ver el canal France TV 24 o Telesur. Tendrían que pedirle a la cooperativa que les agreguen el canal de televisión ruso. Si no, lo pueden ver por TDA. Si nunca escuchaste Un Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. Una nueva opción comienza a materializarse en Río Tercero. Pronto la descubrirás. Bueno, yo voy con algunos... Si nunca escuchaste Un Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. Sonámbulo, cállese un ratito. Realmente actúa como sonámbula, sí. La Berta acá en la computadora. Justamente, bueno. Vamos con algo de nacionales. El juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Policita investigan pagos millonarios a Jonathan Morel, referente del espacio de ultraderecha Revolución Federal, por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma Caputo Hermanos. Los pagos, que rondan los 7 millones de pesos, provenientes de familiares del ex ministro de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, se realizaron entre diciembre de 2021 y agosto de este año, por trabajos que Morel, su expareja y su socia, por supuestos trabajos de la carpintería que tiene en Boulogne. La Cámara Federal porteña convocó para el 19 de octubre a una audiencia para tratar las apelaciones contra los procesamientos de Agustina Díaz
y Gabriel Carrizo por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Ambos están considerados partícipes secundarios del ataque por el que están presos. El diputado nacional por Frente de Todos, Rodolfo Tailade, afirmó que María Eugenia Vidal tendrá que explicar cómo adquirió un departamento en Recoleta. Dijo que la compra es una operación sospechosa e imposible de justificar, porque a mediados de 2019 tenía declarados $90.000 y que en 2020 compró el inmueble en el barrio porteño de Recoleta por $340.000. Se ve que los intereses que le pagan a María Eugenia son extraordinarios. Es una delincuente chorra igual que todos ellos. Por Dios, deberían estar presos todos, pero con la justicia que tenemos nosotros, no pasa nada. Todo está bien. Es más, escucha, todo tiene que ver con todo. Los pagos de 8,7 millones de pesos de los Caputo a Revolución Federal surgen del contacto con Rosana Pía Caputo, hermana de Luis, prima de Nicky y esposa de Luis María Méndez Escurra. ¿Qué más quieren saber? Cuñado, a su vez, del hijo de genocida Macera. Mira vos, mira cómo viene esto. Dios. No eran loquitos sueltos, son el tren fantasma completo. Exactamente, abrir los ojos y las orejas. O sea que cuando dicen de que toda esta gente, Macri, la Carrió, la Vidal, Caputo, todo eso, ya vienen de la época, la Reta, ya vienen de la época de la dictadura militar, y muchos de ellos vienen ya descendientes de la revolución del 55, es cierto. Totalmente. Tienen sus orígenes ahí, vienen de ahí. Totalmente. Así que no quieran hacernos creer a nosotros que son unas carmelitas descalzas, porque no tienen nada de carmelitas descalzas. Con la consigna Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social, más de 100 organizaciones convocaron el 17 de octubre a marchar a la Plaza de Mayo. La convocatoria está organizada por el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que dirige Pablo Moyano, la Corriente Federal de los Trabajadores, las 2 CTA, el PJ bonaerense y la Cámpora, entre muchas otras. Los triunviros de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, convocaron el 17 de octubre a un acto en el Estadio de Obras Sanitarias. Las centrales sindicales se reunirán allí el lunes a partir de las 10 y lanzarán un frente político denominado Movimiento Nacional Sindical Peronista. El movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa realizarán otro acto el 17 de octubre. Será en el Estadio de Deportivo La Ferrere, en el municipio bonaerense de La Matanza. Nosotros bregamos para que se hiciera un solo acto, pero lamentablemente no fue posible, aclaró Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa. Si nos peleamos adentro, nos devuelven los de afuera, decía uno, ¿no? Bueno. Las nuevas ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelet Massina, de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, juraron ante Alberto Fernández en el Parque Colón de la Casa Rosada. Por los derechos conquistados y los que nos faltan conquistar, dijo Massina. La ministra de Salud, Carla Bisotti, le dio la bienvenida a las nuevas compañeras y aseguró que son 3 mujeres que se suman al gabinete para potenciar nuestras políticas públicas. La ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, mantuvo su primera reunión en la sede de esa cartera y ratificó en sus cargos a los secretarios de Trabajo, Marcelo Velotti, de Empleo, Leonardo Di Pietro, y de Seguridad Social, Luis Bulit. La titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, recibió el alta después de 3 días de internación en sala general en el Hospital Italiano de La Plata, donde le realizaron varios estudios para la readecuación del tratamiento de sus enfermedades crónicas. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplat, informó que se encuentra con muy buen humor
y la invaluable fuerza que la caracteriza. El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió en Washington con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó el compromiso del gobierno argentino de cumplir con el programa acordado. Lo que nos complace es que el ministro Massa se ha tomado su responsabilidad muy en serio, aseguró Georgieva. Hemos sido capaces de llevar a cabo con éxito la segunda revisión. Dijo la vaca. En el debate que se llevó adelante en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, sectores de la oposición adelantaron que podrían apoyar el proyecto oficialista si hay un congelamiento en el ingreso de los empleados públicos y se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de subir retenciones, entre otros planteos. O sea que seguirían manejando la situación. El diputado por el PRO, Luciano Laspina, valoró el ajuste propuesto por Massa, ya que es el primero de los presupuestos del kirchnerismo que presenta un recorte en el gasto público. Bueno, el gobierno oficializó los cambios en el cobro de la percepción para el llamado dólar turista. Los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los $300 al mes pagarán una percepción extra del 25%, como adelanto del impuesto de los bienes personales. Bueno, tras 2 jornadas de paro de transporte de distintas provincias, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández, sostuvo que en las reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo no se presenta la Liga de Gobernadores ni el Ministerio de Transporte. Ese es el problema, destacó. Además, agregó que si no están en la mesa los empresarios, no van a reconocer los costos y nosotros no podemos cobrar el aumento. La Cámara de Casación porteña rechazó por manifiestamente improcedente el recurso de Alberto Provedo, padre de una de las fallecidas en el derrumbe del entrepiso del boliche Beara en 2010, contra el juez Alejandro Nocetti Achával por macrista. El juez Eugenio Sarrabairose, en un fallo unipersonal, desestimó la apelación contra el rechazo a la recusación. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo que Mauricio Macri quiere una Argentina preperonista. Según la descripción de su libro publicado días atrás, consideró que el expresidente ya no disimula y dice sin desparpajo cuál es el país que él sueña. Juliana no quiere que sea candidato, aseguró Mauricio Macri en una entrevista con su canal La Nación. Ella está de acuerdo en que sería bueno que no lo sea, explicó sobre la postura de su pareja Juliana Aguada sobre sus ambiciones de volver a pelear por la presidencia. A ver, luego de que diputados aprobara por amplia mayoría una ampliación de la ley Urbanización de Barrios Populares que contó con el apoyo de 44 legisladores del PRO, la presidenta de ese partido, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, los criticó. Si sos ocupa, no te pueden embargar. Si pagas impuestos y alquilas una propiedad, te destruye. No entiendo. ¿A quién defendemos?, dijo la Bullrich. A ver, brigadistas del gobierno nacional y de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires siguen combatiendo los incendios en el delta del Paraná, que se reavivaron a la altura de Ramallo, Zárate y San Nicolás. El humo y el olor a quemado afecta a varias zonas de la región norte del país y se espera que hoy vuelva a cubrir a Rosario. A ver, bueno, no sé si hay algo más importante. Bueno, vamos con tu noticia o lo que tengas. Sí, hoy voy a hacer un poquito de historia. Bueno, dale. Porque como dicen en la propaganda, el avance de nuestro programa, también dedicamos parte del programa a lo que es nuestra historia. Uh-huh. Y hoy voy a hablar sobre la historia de la esclavitud en Argentina. El tráfico de esclavos tuvo su punto neurálgico en la estación de Retiro.
tanto que al edificio ubicado en la Plaza San Martín se lo conocía como el Retiro de los Esclavos. Allí permanecían los africanos recién llegados hasta ser derivados con sus nuevos amos. La cronología. A fines del siglo XVI y durante el siglo XVII llegaron los primeros africanos a Buenos Aires, algunos provenientes de la zona sur del Ecuador, Angola, Congo y Mozambique, y otros del sudeste de África. Uruguay y Córdoba también fueron receptores de esclavos. De hecho, las estancias jesuíticas pudieron sostener su actividad y productividad gracias a esta mano de obra. ¿Qué tal, los curitas, Son de terror también. ¿Qué tal? Y bueno, por eso que no nos extrañe que en 1955 fueron partícipes de la Revolución Libertadora. Exactamente. Vamos a lo que es cultura y esclavitud. Bien. Sí. Para la investigadora Marisa Pinot, la historia de África estuvo silenciada, pero con el correr del tiempo se retomaron estudios que aportan elementos para reflexionar y conocer nuevos aspectos sobre este intercambio. Es interesante conocer cómo se daban las relaciones de los esclavos con los amos, que no eran solo relaciones de servidumbre. Los esclavos, como todos los grupos subalternos, actuaban, tenían iniciativa y agencia. Nos impregnaron de saberes, poseían conocimientos sobre cuestiones medicinales, agrícolas, manejo de la madera y el hierro. Esto nos hace pensar que no fueron solo fuerza de trabajo, explica la historiadora. El ejemplo de Ventura es curioso. Un africano perteneciente a Martín de Álzaga, uno de los mayores propietarios de esclavos en la antigua Buenos Aires, distinguido por el primer triunvirato por denunciar la conspiración organizada por los españoles contra el gobierno. Tal gesto le valió la libertad. Luego de desarticular la conjura, Ventura fue declarado libre, se le pagó el sueldo de un soldado y desde entonces se le dejó usar el uniforme del regimiento número 2 con un sable para defensa propia. Además, se le otorgó una medalla de plata repujada con una frase grabada que decía: por fiel a la patria. Esa condecoración se exhibe en el Museo del Cabildo. Mira qué interesante. Argentina en blanco y negro. Que el país fue forjado por inmigrantes blancos europeos es un mito que de a poco se está derribando. Los africanos habitaron Buenos Aires desde el año 1585 y su legado cultural es parte de nuestra idiosincrasia. El dulce de leche, las achuras e inclusive las payadas, que son elementos claves en nuestra argentinidad, tienen raíz africana. Increíble. Qué bonita esa En épocas donde no había método de conservación que contenga la abundancia de carne de vaca que había en el territorio, los blancos degustaban la carne asada descartando las mollejas, la tripa gorda, los chinchulines. Mientras tanto, esos desperdicios eran consumidos por los negros. Hoy es una de las exquisitas particularidades del asado argentino. O la figura del payador. Si bien la imagen se la vincula a la historia rural argentina, el día se conmemora en honor a Gabino Jacinto Ezeiza, un afrodescendiente que nació en San Telmo en febrero de 1858. El negro Ezeiza, como le decían, murió un 12 de octubre de 1916, el día que asumía Hipólito Yrigoyen su primera presidencia, famoso tras derrotar en un duelo de payadas de contrapunto al cantor uruguayo Juan de Nava.
Qué bueno. ¿Qué tal, eh? Ahora pasemos a los afroargentinos. Entre 1777 y 1812 entraron al puerto de Buenos Aires y Montevideo más de 700 barcos con 72.000 esclavos africanos. Hacia 1810, la capital tenía alrededor de 40.000 habitantes y se calcula que un tercio eran de origen africano. Para el momento de la Revolución de Mayo, la ciudad era diversa y no tenía una mayoría de población blanca. Recién en el Censo Nacional del 2010 se incorporó solo en algunas localidades la pregunta: ¿tenés ascendentes africanos? Los datos anunciaron lo siguiente: más de 15.000 argentinos tienen algún vínculo con África. Es una pequeña muestra, pero es importante porque aparece la ascendencia africana como algo positivo, y desde ese lado hay un rescate, lo mismo que el conmemorar el Día Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro, en honor a Remedios del Valle, heroína de la independencia y capitana del Ejército del Norte. Hay avances, sí, pero todavía queda mucho por reconocer de esa presencia afro que nos constituye, aunque siga un poco invisibilizada, reflexionó Marisa Pinot. ¿Y cómo es la esclavitud hoy? En el mundo moderno se hace difícil pensar en la idea de sujeción de una persona, ya que partimos de la idea de que somos iguales ante la ley. Sin embargo, la esclavitud no es algo del pasado, sino que está en el presente, y en este sentido la definición de Naciones Unidas sostiene que una persona se encuentra en una situación de esclavitud si sobre ella se ejercen alguno o todos los atributos del derecho de propiedad. Esto quiere decir que se le limite o prohíba la circulación, que se lo torture, que se lo mate, que se lo prive del ejercicio de derechos. Al respecto, la investigadora Pinot tiene su opinión. Un esclavo hoy no es alguien que esté inmovilizado por unos grilletes. Podemos pensar en la trata de personas, el trabajo rural o industrial en condiciones de explotación como formas de esclavitud. La conquista de la libertad desde la situación de esclavitud es algo que tiene que ser una reivindicación permanente. Buenísimo, pero sí, buenísimo. Bueno. Esta parte de nuestra historia que yo confieso que la desconocía. Pero bueno, uno a medida que se va poniendo hábil para investigar y buscar, empezás a encontrar cosas que nunca escuchaste en tu vida. Exacto, está muy bueno traerlas, para que se enteren nuestros oyentes. Y sí, porque contribuye a la cultura y a un mayor conocimiento de nuestros orígenes, sí, de dónde salen muchas veces algunas costumbres que nosotros consideramos ancestrales o tradiciones que a veces no tenemos ni la menor idea cuál es su origen. Y ahora, si te parece, lo tenemos a Peroncho que me está haciendo señas. ¿Y para cuándo? Y vamos después de esto, ¿querés? Bueno. ¿Un poquito? Bueno. Después nos tomamos el recreadito mientras Peroncho nos informa. Habla por nosotros. Exacto. Córdoba. Restablecieron el tránsito vehicular en el camino de las altas cumbres, luego que los bomberos controlaran el incendio forestal de considerables dimensiones que se registraba en Pampa de Achala. El trabajo se complicó por la rotación del viento, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Más noticias tristes, ¿no? En ese sentido. A ver. Provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof, del Frente de Todos, dijo que transformar la educación pública desde el cariño es una tarea que necesita de todos y todas. Al lanzar el programa Centros Socioeducativos y Comunitarios en Barrios Populares, el plan busca vincular a los niños, niñas y jóvenes de 4 a 21 años al espacio escolar. Cava, médicos residentes y concurrentes se movilizaron hacia el Ministerio de Hacienda y Finanzas para denunciar que sus sueldos están por debajo del costo de la canasta básica. Pidieron una urgente recomposición de sus haberes
y no fueron recibidos por autoridades del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio. Juicios a genocidas. En Santa Fe se conocerá un nuevo fallo por delitos de lesa humanidad y en Mar del Plata seguirán las audiencias por la causa La Huerta. Milagro Sala ya lleva 2.463 días privada de su libertad. Vamos con el Peroncho. Bueno, muy bien. Hoy Peroncho nos va a dar su opinión sobre los únicos privilegiados son los Macri. Veamos qué nos dice. Vamos. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. El procurador interino Casal confirmó ante la Corte las irregularidades en la suspensión de la causa Correo. Es una noticia que nos deja perplejos, porque Casal es más macrista que usar campera Uniqlo ordenando una represión y tomó una decisión contraria a los Macri. Como decía Borges, si de algo soy rico es de perplejidades y no de certezas. En un sentido borgiano, Argentina sí que produce riquezas. Borges dijo, si de algo soy rico es de perplejidades y no de certezas. Macri dijo, si de algo soy rico es de evasiones y no de moratorias. Larreta dijo, si de algo soy rico es de parecidos a pollas y no de apoyos. Fernando Iglesias dijo, si de algo soy rico es de muñecas inflables y no de novias reales. Blaquier dijo, si de algo soy rico es porque nunca pagué impuestos. Patricia Bullrich dijo, si de algo soy rico es fan de Aldo Rico. El procurador interino avaló la denuncia de la fiscala Boquín, a quien los Macri y las juezas del caso le impidieron intervenir ante esta maniobra. Que a Macri lo complique una fiscala de nombre Boquín es como que a Larreta lo complique una fiscala de nombre Pautín, ¿no? O como que a Johnny Viale lo complique una fiscala de nombre Lechín, o como que a Milei lo complique una fiscala de nombre Incestín, o como que a Martín Guzmán lo complique una fiscala de nombre Acuerdín del Ortín. Me dice por cucaracha que la fiscala Boquín dijo que no era diversión la causa de Macri, que tiene un surtido de pruebas en su contra y había que tener variedades de testigos citados a media tarde. Esto es todo de Andrés, todo mérito de Andrés. El caso lleva más de 21 años sin resolver y ahora queda en manos de la Corte. 21 años. El caso ya no solo tiene edad para votar. El caso ya cogió más que cualquier libertario. El caso ya se quiso ir del país porque acá no hay futuro. El caso lleva tanto tiempo sin solución que en el Poder Judicial ya le dicen el Córdoba de los casos. Todo demuestra que Macri es culpable, pero hasta tanto la Corte no se expida, sigue siendo inocente. Es una versión judicial del gato de Schrödinger, pero con el gato afuera de la caja y quedándose con la caja. Y nosotros pagando la caja. Y Majul limpiándole la caquita a la caja. Ahora el procurador interino Eduardo Casal dictaminó que la maniobra por la cual la familia Macri logró suspender la quiebra de Correo Argentino fue irregular. Y si bien la irregularidad estaba más a la vista que granito en la nariz un sábado a la noche, el dictamen no es un dato menor. Y no es menor, tiene más de 21 años. No, ese es el caso, estamos hablando del dictamen. Casal sostuvo todos los argumentos de la fiscala Gabriela Boquín, que le reclamó al máximo tribunal que anule el fallo que había suspendido la causa Correo, ya que la ley no permite interrumpir una quiebra. Y denunció además un agravante, que le ocultaron el trámite que culminó en ese favor a Mauricio Macri y los suyos. Le escondieron el trámite, como cuando le escondías el cuaderno de comunicado a tu vieja, solo que tu cuaderno de comunicado no beneficiaba en más de 70.000 millones de pesos a ningún socio de la dictadura. Lo que hicieron las juezas directamente viola la Constitución, ya que bloquearon la intervención de una fiscal. Igual, según la justicia macrista, no fue violación. La Constitución, bueno, las provocó, ¿no? Tenía la pollera muy corta. Me habló con lenguaje inclusivo. Ahora todo está en manos de la Corte, que no tiene plazos para definir cómo sigue el derrotero de esta causa, que lleva más de 21 años y a la que solamente le dan bola en el destape, y gracias a Ariel Ijalal. Y si bien es cierto que la Corte transmite menos confianza que agarrar la fuente del horno con un repasador mojado, el dato que todos los medios hegemónicos ocultan, el dato del que solo te podés enterar leyendo el destape y leyendo a Ariel Ijalal, es que incluso para el procurador macrista la protección judicial a favor de Macri en esta causa es absolutamente ilegal. ¿Cómo será de escandaloso que hasta Casal está diciendo, chiquis, esto es too much? Es como que estés hablando boludeces y venga Nico Occhiato a decirte, te fuiste al carajo hablando boludeces. El procurador interino Casal encontró en la suspensión de la quiebra de Correo las mismas ilegalidades
que había advertido la fiscala Boquín. Y sobre todo, pone el énfasis en la denuncia de Boquín de que le ocultaron la maniobra y le impidieron intervenir frente al pedido de los Macri de suspender todo. Macri manipula a los tribunales como si fueran los paneles de La Nación Más. Boquín denunció que el fallo es nulo, pues se omitió otorgar, previo a decidir, vista al Ministerio Público Fiscal del pedido de suspensión formulado. O sea, se lo escondieron. Como la guita del FBI, que nadie sabe dónde fue a parar. Se lo escondieron, como a Pepín Rodríguez Simón, para que se pueda ir a Uruguay. Pero no solo eso, Boquín demostró que no la dejaron intervenir en el pedido de los Macri de suspender todo, pero mientras tanto le iban enviando otros planteos de la familia del expresidente, ¿no? Como a la guita del FMI, que nos la escondían mientras tomaban otras deudas. ¿Qué quiere decir esto? Que las juezas la dejaron intervenir a Boquín de manera selectiva. O sea, en esta parte de la causa sí, en esta parte no. Y eso es algo típicamente macrista, o sea, ilegal. Y como dice Ari Lijalad, en soledad, porque nadie más está hablando del tema, esto es un caso de gravedad institucional, ya que revela privilegios para Correo Argentino, empresa de los Macri, y que son privilegios de los que no gozan ninguna otra sociedad ni ninguna otra familia. Nadie más en Argentina tiene el privilegio de que todas las causas en su contra se lleven adelante con más irregularidades que ciclo menstrual en épocas de parciales. Pones un 08 de Susana Jiménez al lado de una causa contra Macri y te da la impresión de que Susana Jiménez es honesta. Arturo Jaureche decía que perder privilegio provoca rencor. Bueno, el rencor de Macri debe ser autogenerado, porque viene invicto en privilegios, no perdió ni uno. Casal escribió que al omitir dar vista al Ministerio Público Fiscal con carácter previo a dictar la resolución que ordenó la suspensión del proceso falencial, afectó sus competencias fijadas en la Constitución Nacional y en la legislación aplicable citada por la Fiscal General en su recurso. Notamos cómo, si bien Casal le da la razón a Boquín, lo hace con palabras difíciles para que Macri demore bastante en entender lo que está diciendo. Maravillosa jugada. Lo que está en cuestión, como dice Ari Lijalad, es el fallo del 4 de mayo de 2022, cuando los Macri consiguieron suspender la decisión sobre la quiebra de Correo Argentino hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre una maniobra que ellos mismos realizaron. Si la Corte habilita que la justicia porteña se entrometa en el expediente para desplazar a la fiscala Boquín, que frenó